Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Los puertos del Mar Negro se han convertido en el principal objetivo de la guerra de drones entre Rusia y Ucrania. Rusia declara haber rechazado un ataque con drones a la península de Crimea y a un puerto en el Mar Negro, sin causar víctimas ni daños. Sin embargo, Ucrania afirma lo contrario, lo que supondría el primer ataque de Kiev contra uno de los principales puertos comerciales de Rusia desde que el Kremlin se negara a prorrogar el acuerdo de exportación del cereal. Varios vídeos difundidos a través de las redes sociales refuerzan el discurso de Kiev, como este que están viendo ahora mismo, que muestra un dron naval no tripulado dañando presuntamente un barco ruso en los alrededores del Mar Negro. En Washington, el expresidente de Estados Unidos se ha declarado no culpable ante el tribunal de las acusaciones de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales que perdió contra Joe Biden y de instigar el posterior asalto al Capitolio. Mientras tanto, en Colombia, el hijo del presidente admite ante la Fiscalía que dinero ilegal entró en la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro. En el informativo de hoy también hablaremos de las revueltas en el festival eritreo que acabó con 50 heridos en Suecia. Y en Rumanía las autoridades levantan el arresto domiciliario al influencer Andrew Tate, quien está acusado por varios delitos, entre ellos trata de personas. Ahora sí, vamos con los titulares. Ucrania publica un vídeo en el que asegura se ve como uno de sus drones impacta contra un buque de la Marina rusa en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. El presidente Zelensky reconoce abusos de mandos militares que serán investigados. Moscú asegura haber respondido la pasada noche a ataques ucranianos con drones y barcos no tripulados. Trump se declara no culpable de conspiración para revertir resultados electorales. El expresidente estadounidense se enfrenta a 4 delitos que comportan hasta 20 años de cárcel. Reunión de urgencia entre Polonia y Lituania en el estratégico corredor de Suwałki para intercambiar información ante el aumento de la tensión en la frontera con Bielorrusia. Los servicios de seguridad de Ucrania han publicado este viernes un vídeo en el que aseguran se ve como uno de sus drones impacta contra un buque de la Marina rusa en el puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro. Kiev dice que el barco anfibio Lenegorsky Gomiak resultó dañado, que el aparato no tripulado llevaba 450 kilos de explosivo y en la nave había 100 tripulantes. En las redes sociales circulan imágenes no verificadas que muestran al buque transportado por un remolcador. El Ministerio de Defensa ruso reconoce que el puerto fue atacado con drones en la madrugada de este viernes, pero mantiene que todos fueron interceptados. En el puerto de Novorossiysk hay unos astilleros, una terminal de petróleo y esta base naval constituye un punto clave para las exportaciones rusas. De confirmarse este ataque sería similar en importancia al que hundió el crucero de misiles ruso Moskva en abril de 2022. Ucrania aseguró que recibió el impacto de 2 de sus misiles antibuque, yéndose a pique con un número de bajas no confirmadas. Mientras Jersón se recupera de los últimos bombardeos rusos, Moscú asegura este viernes haber respondido la pasada noche a los ataques con drones y barcos no tripulados ucranianos contra su base de Novorossiysk en el Mar Negro y la anexionada península de Crimea. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky ha reconocido abusos de mandos militares ucranianos. Були сьогодні доповіді керівника Служби безпеки Малюка та міністра внутрішніх справ Климента. Зокрема, одне з питань – перевірка воєнкомів. Поговорили ми детально. Перевірка виявляє багато зловживань, відверто огидних. Всі факти виявлені правоохоронцями. Вони представлять обов'язково суспільству та розслідують в межах кримінальних проваджень. Zelensky también ha admitido que los combates están siendo muy duros, pero que las tropas ucranianas dominan la situación. Y en todo el territorio del país, una ONG ofrece tratamiento gratuito para civiles y militares con graves quemaduras o cicatrices producto de la guerra. Hasta ahora ha atendido a unas 150 personas. Reunión de urgencia entre Polonia y Lituania ante el aumento de la tensión en la frontera con Bielorrusia. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y el presidente lituano Gitanas Nausėda han intercambiado este jueves información de los servicios de inteligencia tras la violación del espacio aéreo polaco por parte de 2 helicópteros bielorrusos el pasado martes. Rosja i Białoruś zresztą zwiększają napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji, żeby zdestabilizować, żeby zasiać ferment, chaos, niepewność i jednocześnie pokazać słabość wschodniej flanki NATO wszystkim naszym partnerom w NATO. Preocupan posibles acciones del grupo Wagner.
Wagner kovotojai šiandien yra Baltarusijoje. Tai yra visiems akivaizdu. Akivaizdu ir tai, kad Wagner kovotojų skaičius Baltarusijoje nėra baigtinis. Net tuo atveju, jeigu jie nesimtų jokių konkrečių veiksnių, jau vien jų buvimas šitoje vietoje yra saugumo bloginimas ir įtampos didinimas ir todėl turime į tai tinkamai reaguoti. El encuentro tuvo lugar en el corredor de Suwalki, una franja de terreno entre ambos países que separa a Bielorrusia de Kaliningrado, un enclave militarizado ruso en el mar Báltico. Si Rusia lo capturara, dejaría a los 3 países bálticos separados de Polonia y otros aliados de la OTAN. La presión desde Occidente está aumentando para que Rusia reanude el acuerdo sobre la exportación de grano desde Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insta a los 27 países a presionar de manera coordinada con una sola voz. En paralelo, Antony Blinken arremetió contra Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. We must address Russia's war of aggression against Ukraine and the resulting assault on the global food system. Since Russia pulled out of the arrangement on July 17th, ignoring the world's appeals, grain prices have risen by more than 8% around the world. Kenya's foreign ministry called Russia's move, and I quote, a stab in the back. What has Russia's response been to the world's distress and outrage? Bombing Ukrainian granaries, mining port entrances, threatening to attack any vessel in the Black Sea, no matter its flag, no matter its cargo. Josep Borrell también pidió al G20 que presione a Rusia para pedir que los barcos de grano ucranianos crucen nuevamente el Mar Negro. Borrell afirma que el único beneficiario de los bloqueos y bombardeos es el sector agrícola ruso, que aumenta los precios y su cuota de mercado al mismo tiempo. La Unión Europea da otra vuelta de tuerca a las sanciones vinculadas a la guerra en Ucrania. El Consejo Europeo ha adoptado nuevas medidas restrictivas para evitar que las sanciones contra Rusia sean eludidas a través de Bielorrusia. Las medidas amplían la prohibición de exportar a Bielorrusia una serie de productos y tecnologías altamente sensibles que contribuyen a la mejora militar y tecnológica de ese país. Además, prohíbe la exportación de armas de fuego, municiones y tecnología específica de las industrias aeronáutica y espacial. Bielorrusia es el principal aliado de una Rusia parcialmente aislada internacionalmente. Moscú utilizó su territorio para invadir Ucrania y también para eludir las sanciones impuestas por la comunidad internacional. El opositor Alexei Navalny condenado a otros 19 años de prisión, esta vez por extremismo. El disidente más importante de Rusia cumple actualmente una sentencia de 9 años por fraude. Ahora se le suman nuevos cargos, según la justicia rusa, por financiar e instigar actividades extremistas y por crear una organización que atentaba contra los derechos de ciudadanos y menores, en referencia a las manifestaciones contra el gobierno de Putin. Navalny ha sido una de las pocas voces que ha denunciado el presunto enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Kremlin y del mismo presidente Putin. Níger retira sus embajadores de Francia, Estados Unidos, Nigeria y Togo. El coronel golpista Amadou Abderrahmane denunció varios acuerdos militares firmados con Francia, en particular la presencia de militares franceses en suelo de la República de Níger. Francia, que evacuó a 577 de sus ciudadanos el martes y el miércoles, tiene 1.500 soldados desplegados en lucha contra los yihadistas en un país azotado por la violencia de los grupos armados. We continue to call for the safe release of President Bazoum and his family. And we've also been steadfast in supporting the efforts of ECOWAS, the African Union, and other governments in the region to help mediate this crisis. En Niamey, una manifestación antifrancesa concentró a miles de personas para apoyar el golpe militar contra el gobierno electo. En la fecha de la independencia del país ondearon banderas rusas y corearon gritos contra la que fue potencia colonial hasta 1960 y contra la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
El presidente derrocado de Níger, Mohamed Bazoum, pide a Estados Unidos y sus aliados que intervengan en la crisis del golpe de Estado en el país mientras permanece detenido. En un artículo de opinión del Washington Post se ha descrito a sí mismo como un rehén y ha asegurado que sin la intervención occidental toda la región central del Sahel podría caer bajo la influencia de Rusia a través del grupo mercenario Wagner. Bazoum agregó que los extremistas islámicos aprovecharían la situación para poner a los jóvenes en contra de Occidente. La CEDEAO, Comunidad Económica de Estados de África Occidental, sigue negociando con los líderes del golpe para la liberación de Bazoum. No han descartado una acción militar a menos que sea reincorporado el domingo. Banderas rusas ondean frente a la embajada francesa en la capital de Níger. Muestran el ganador geopolítico tras el golpe de Estado. Moscú disputa influencia en África con China, Estados Unidos y Unión Europea. Y en la región del Sahel presiona con el grupo de mercenarios Wagner. El destino de la antigua colonia francesa sigue siendo poco claro. Russia is looking at opportunities in the region. It's already very engaged in Mali in partnership with the junta there. Although Russia, through its foreign minister, Mr. Lavrov, has condemned the coup in Niger and asked for constitutional order to be returned, and Russia also supported a UN Security Council statement to that effect last Friday. The founding member of the Wagner mercenary group, Mr. Prigozhin, has welcomed the coup, saying it's a move against imperialism, neocolonialism, and offers his support to the putschists in Niamey. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental advirtió a la Junta Militar de Níger que o cede el poder el domingo 6 de agosto o afrontará sanciones extremas y un posible uso de la fuerza. Pero algunos analistas ven mayores amenazas para Níger en el fanatismo yihadista que podría atacar de nuevo aprovechando el desconcierto tras el golpe. What is at stake is regional. Any political destabilization would help jihadists, and Niger has a central spot for jihadism to use from either Mali or Burkina or even Libya. La estabilidad y la paz bajo el presidente Bazoum era considerada por Occidente como un bálsamo en África. Niamey trabajó con París y otros aliados europeos para frenar el radicalismo islamista y la inmigración no autorizada. Niger is a key ally for the whole Europeans involved in Sahel. You have Germany present, Belgium, Italy, and what's interesting in Niger, it represents also what the European Union wants to do with the African on these challenges. Investigación en Suecia de los tumultos en un festival eritreo que acabó con 50 heridos y más de 100 detenciones este jueves. Los enfrentamientos se dieron entre los organizadores del evento, partidarios del gobierno de Eritrea, y un grupo contrario. Los opositores empezaron prendiendo fuego a tiendas y coches. Todo acabó en una batalla campal a palos y pedradas mientras la policía intentaba separar a los contendientes. Los críticos argumentan que el festival, que se celebra a las afueras de Estocolmo, intenta blanquear la imagen del régimen dictatorial del país africano. Trump se declara no culpable. El expresidente estadounidense rechazó su implicación en los 4 delitos que le imputa la Fiscalía y que comporta penas máximas de hasta 20 años de cárcel. Es el caso más grave contra Donald Trump por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que culminaron en el asalto al Capitolio. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. En el exterior del tribunal se reunieron manifestantes contra el expresidente para celebrar festivamente el comienzo de un procedimiento que puede llevarle a prisión, aunque no apartarle de las elecciones presidenciales. Exhibieron pancartas con caricaturas y todo tipo de deseos de encarcelamiento y fin de su carrera política.
El hijo del presidente de Colombia revela que dinero ilegal entró en la campaña presidencial. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entró en la campaña electoral de su padre de 2022. Este escándalo ha puesto en el punto de mira al presidente y ha cuestionado al actual gobierno. Gustavo Petro ya ha reaccionado a las críticas y ha defendido la integridad de su jefatura. Pierdan cuidado. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Todo esto coincide con el inicio de un nuevo periodo de alto el fuego en Colombia con el Ejército de Liberación Nacional de 6 meses. Este dio comienzo con una ceremonia encabezada por el presidente Petro y varios líderes de la guerrilla en Bogotá. Un momento histórico que podría sentar las bases para poner fin a un conflicto de décadas con el ELN. El fenómeno meteorológico del Niño está secando el Canal de Panamá y por ende la economía del país. Según la entidad del canal, se espera una dramática pérdida en los ingresos de alrededor de $200 millones en 2024 por la reducción de tránsitos diarios debido a la sequía. El Canal de Panamá permitirá el tránsito de entre 30 y 32 buques por día en lugar de los 36 o 38 buques que transitan regularmente. Por esta vía pasa alrededor del 6% del comercio mundial, por lo que se espera un impacto económico aún mayor. Levantan el arresto domiciliario al influencer Andrew Tate en Rumanía. El juzgado ha aceptado la apelación de su defensa y podrá salir a la calle. Tate sigue en libertad provisional a la espera de juicio por las acusaciones de la Fiscalía rumana de trata de personas, formación de banda criminal para explotar sexualmente a mujeres y violación. Junto a su hermano, también procesado, y 2 mujeres, no podrán abandonar Bucarest. El comentarista en Internet, de extrema derecha, es conocido además por sus frecuentes diatribas homófobas y antivacuna. El Papa Francisco visita los barrios desfavorecidos de las afueras de Lisboa para resaltar la labor de la Iglesia en la superación de problemas como la delincuencia y la drogadicción. En el ojo del huracán, el escándalo de los abusos a menores en el seno de la Iglesia, cuya cifra asciende a cerca de 5.000. El Papa conectó con los fieles mediante el sacramento de la confesión y prestó especial atención a los jóvenes ucranianos. We know that Pope is with us and he supports us and he prays for us. So and we feel that support and we feel the prayers and thank him for that. Really big thanks. And it would be great for him to mention Ukraine in between or in front of millions of people. Este encuentro, que se celebra del 1 al 6 de agosto en Lisboa y su periferia, atrae a cerca de 1 millón de fieles. El macroevento, que se organiza cada 3 años en un país diferente, estaba inicialmente previsto para 2022, pero se retrasó debido a la pandemia. Exposición de más de 1.400 objetos de Freddie Mercury antes de su subasta. Desde obras de Goya, Picasso y Dalí a extravagantes atuendos de sus actuaciones, un piano de cola o el borrador manuscrito de un tema icónico, Bohemian Rhapsody. Solo por este documento de la estrella de Queen se espera poder obtener hasta 1.400.000 euros. Todo podrá verse en la sede londinense de la Casa Sotheby's hasta el 5 de septiembre. El artista, fallecido en 1991, legó sus posesiones a su amiga Mary Austin, que ha declarado querer cerrar con esta venta un capítulo de su vida. Con esto llegamos al final de esta edición de Euronews Hoy. Recuerden que este sábado podrán disfrutar de nuestro resumen informativo de la semana. Les dejamos con el no comment del día. Les mostramos las consecuencias de las lluvias torrenciales en China, que han dejado decenas de muertos y miles de evacuados. Muchas gracias por vernos.